Edgar es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudia la licenciatura en Derecho por la Universidad de Humanitas y actualmente cursa la maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado en la subdirección de etnografía del Museo Nacional de Antropología y ha sido jefe de servicios de información en el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. Sus intereses se centran en los grupos étnicos del noroeste de México, la aculturación y la construcción cultural del espacio y del territorio. Muchas gracias. Gracias, David. Buenas tardes a todos y todas. Creo que debía haber dicho todas y todos, me equivoqué, perdón. Bueno, pues este trabajo es parte del proyecto de investigación para el posgrado en la maestría de Antropología Social que estoy cursando en la Universidad Iberoamericana y habla sobre el turismo como una industria extractivista, un poco como la ponencia anterior sobre turistificación y estrategias alternativas al territorio nativo pensando en el mundo indígena rarámuri, qué propuestas y qué acciones han tenido en contra de estos procesos de turistificación y de extractivismo turístico, ¿no? Aquí la Sierra Tarahumara, pues es un gran sistema de cañones y barrancas y mesas de 12 kilómetros, 12,000 kilómetros cuadrados de área. Y pues no es como que tenga mucha infraestructura y como bien se dijo en la ponencia anterior, lo que se vende al turista es esta experiencia del paisaje. Lo que se extrae en este turismo, ecoturismo llamado, pues es justamente el paisaje y la experiencia de ir a vivir y conocer ese paisaje y los parques ecoturísticos de Barrancas del Cobre. Y a la población rarámuri la dejan como parte del mismo atractivo, en muchos casos hasta destructivamente faunístico, ¿no? Entonces, el contexto empieza desde que llega el extractivismo a la Sierra Tarahumara a inicios del siglo XX. Tiene que ver con el ferrocarril Chihuahua Pacífico, o mejor conocido como Chepe. Y este se instala, el primer lugar que llega a la Tarahumara es el pueblo de Krill, llamado así por el gobernador Krill, ¿no? Con la intención de poder sacar todos los recursos y materias primas que se extraían de la sierra, ya sean minerales, de las vetas de plata y oro de Batopilas, y sobre todo la madera. Eh, en este sentido, ya hasta los años 90 se empezó a implementar el turismo como una industria que pues tenga como otro tipo de alternativas para el desarrollo económico de la región tarahumara, porque, pues bueno, la verdad es que no se puede producir gran cosa por las condiciones edafológicas, es decir, la química de los suelos, el tipo de geografía, hidrografía, y se planteó el turismo, que ya tenía desde los años 70, como una gran apuesta para el desarrollo de la región, ¿no? Eh, bueno, pues esto ha causado muchos problemas porque para la creación de infraestructura turística o turistificación, pues ha habido problemas en relación a despojos de tierras, contaminación, los programas de impacto socioambiental no fueron correctos y pues el grado de deforestación ha ido en aumento, las crisis hídricas, entonces ha generado problemas ambientales, además de que genera, pues es una obviedad, tensiones directas con la población rarámuri, ¿no? Que es un territorio, no voy a decir ancestral, pero es su territorio, ¿no? O sea, es un territorio histórico, arqueológico, es algo que es propiamente de su cultura, ¿no? Hay una vinculación directa en el mundo rarámuri con el territorio, con el espacio, cómo se construyen ellos a partir del espacio y cómo construyen el espacio también a partir de ellos, ¿no? O sea, hay una significación simbólica y cultural muy fuerte entre la relación rarámuri y la sierra o cahuí, como le llaman ellos, ¿no?
Bueno, entonces pues pongo esta imagen simbólica, ¿no? De cómo también les roban el paisaje, ¿no? Esta infraestructura. Eh, Pues bueno, obviamente ha tenido un impacto directo más allá de la situación de los despojos de tierra, la discriminación que sufren por parte de los mestizos locales y también los turistas, sobre todo los turistas regionales, que cosifican la cultura rarámuri y la industria turística se aprovecha de esta imagen, pues justamente en una especie de exotización y caricaturización de lo que son los rarámuris para atraer más turistas, ¿no? Bueno, pues obviamente pues los rarámuris no son gente pasiva ni actores pasivos y no se dejan, ¿no? O sea, a pesar de que no son fáciles de convivir con ellos porque son, pues no cerrados, mantienen mucho su intimidad hacia el externo, pues claro que generan propuestas. Y quiero hablar de una propuesta muy interesante y se me hace única en la sierra, que es un estudio del caso etnográfico de una ranchería. Bueno, es un ejido. O sea, aquí hay problemas sobre las categorías de espacio, ¿no? O sea, se puede decir que en la Tarahumara no hay comunidades como se entiende en el resto de lo que se podría denominar como Mesoamérica, pero San Ignacio de Areco, que se encuentra a 7 kilómetros de Krill, es la portada, la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara por muchos aspectos, por el chepe, por el turismo, por la infraestructura de hoteles que tiene, pues es un espacio completamente rarámuri, donde todos los habitantes de ahí son rarámuris, hay unas redes de parentesco sobre las rancherías que han protegido el espacio. Y aquí la situación es que muchos de los atractivos turísticos que tiene Krill, denominado como pueblo mágico, pues no se encuentran en Krill, se encuentran en San Ignacio de Arareco, ¿no? Entonces, los empresarios turísticos que venden tours, venden justamente a partir de esta experiencia, como se explicó claramente en la ponencia pasada, pues recorridos en cuatrimotos y racers, ¿no? En todo el espacio que es propiedad ejidal, que ahora sí tiene una significación de propiedad, ¿no? Hay un cambio de valor sobre la tierra, ¿no? Que es de los rarámuri, ¿no? Entonces, prácticamente todos los días turistas invaden lo que es el espacio rarámuri. En este sentido, en los años 80 hubo bastantes tensiones porque los hoteleros ya estaban ocupando ilegalmente los territorios ejidales de los rarámuri. Se fueron a juicios largos y ellos, para poder defender su territorio, a principios de los años 90 decidieron consolidar una empresa turística gestionada y operada por los rarámuris que se llama Turismos Arareco, ¿no? Es una asociación de solidaridad responsable que forma parte de la estructura de la organización ejidal y pues fue una estrategia muy interesante porque en la Sierra Tarahumara por lo menos no se ha visto otro tipo de estrategia de este tipo. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿No? Quisiera hablar un poco del paisaje, entendido no como el problema del paisaje es que tiene muchísimas acepciones y definiciones. Aquí el paisaje se entiende como esta intencionalidad de una territorialidad vivida, construida culturalmente a partir de los significados y simbolismos que da la gente que habita ese mismo espacio. Cuando llega el turista a ocupar este espacio para las experiencias turísticas, pues quita toda esta significación que tienen los rarámuris a su propio espacio. Aquí es
Es un ejido que es bastante grande, tiene 22.020 hectáreas, o sea, es enorme, y cuenta con atractivos naturales e históricos como la misión de San Ignacio, pero sobre todo son estas formaciones rocosas que incluso Artaud las documenta pues, en el viaje a París, los Tarahumaras, ¿no? La montaña y los signos de Antoine Artaud, un poeta surrealista, pero también tiene estos espacios, tiene una cascada, ¿no? O sea, es un territorio que cuenta con distintos climas y regiones ecoclimáticas. Tiene la cumbre, tiene valles intermontanos y también tiene parte de la barranca, ¿no? Donde hay una majestuosa cascada que es parte del sistema de barrancas del cobre. Y sobre todo este lago que está desertificándose, en realidad, ese es el lago de Alaeco, está a la mitad de tamaño, ¿no? Hoy en día. Y aún así parece grande. Entonces, tiene estas valles de formaciones rocosas, ¿no? Este es el Valle de los Hongos, pues claramente son un atractivo natural impresionante, ¿no? Que pues para el turista es solamente pues, un bonito paisaje, pero para los rarámuris es su territorio y también está ligado a parte de sus mitos. Hay otra parte que no tengo aquí fotos porque por cuestión del tiempo y el espacio de las diapositivas, que se llama Gonogochi, ¿no? Es unas montañas gigantescas y alude a los mitos cosmogónicos, ¿no? De los rarámuris, cuando había gigantes. Entonces, el turista y la industria turística obviamente no entiende esta significación profunda y simbólica que forma parte de la cosmogonía cultural del rarámuri. Aún así, como estrategias, pues los rarámuri siguen fomentando la práctica de sus rituales y fiestas, ¿no? Y esta es una forma de apropiarse directamente del espacio para de manera indirecta repeler un poco al visitante, ¿no? Sin ser groseros, pero se apropian a partir de la reproducción de sus rituales y de sus fiestas, ¿no? Eh, pues bueno, aquí está una imagen de San Ignacio cuando se juntan todos de las rancherías. Cuando no hay fiestas, parece que no hay gente, porque viven en un patrón de asentamiento aislado. Entonces también eso ayuda a que, pues, que los empresarios turísticos piensen que no es un lugar ocupado, ¿no? Que no es tierra de nadie. Claro que sí, solo que no viven conjuntos en un pueblo, viven todos dispersos. Y bueno, esto es una obviedad, ¿no? O sea, es claro que estas cuestiones generan tensiones, pero para concluir, quisiera explicar dos cosas. Número uno, que el análisis etnográfico a partir del ritual sirve para ejemplificar cómo los grupos rarámuris pues son actores activos y es una forma de apropiación, construir, reconstruir constantemente su espacio ante estos embates de extractivismo, en este caso el extractivismo del paisaje desde el turismo. Y la otra es que, pues bueno, realmente la consolidación de una asociación o una empresa turística indígena, pues no tiene francamente la intención de monetizar, sino fue una estrategia política y jurídica para ellos ocupar ese espacio de ese frente, desde esa actividad, desde ese sector, para que no llegara alguien externo y consolidara una empresa con sus propios elementos paisajísticos y territoriales. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu presentación y por acotarte el tiempo. Y justo vamos entreviendo cuál es la intención de esta mesa, ¿no? Justamente cómo desde los conocimientos de las propias comunidades se van reconstruyendo, se van reconfigurando, pero también algo que se ha planteado como parte de este diálogo de este congreso es desde el conocimiento de las comunidades vivas,
como actores contemporáneos, no pasivos. Un poco lo que nos muestra Edgar es justamente cómo estas comunidades rarámuris son actuales y están haciendo frente con estrategias, incluso bajo la misma lógica y el mismo sentido de las propias instituciones, ¿no? Turistificando. ¿Para qué? Con otro sentido, con otro propósito, pero ahí está justamente un antecedente de una creación alternativa, ¿no? Bueno, voy a continuar con la palabra, me voy a autopresentar. Soy David González, actualmente doctorante de la Universidad Iberoamericana en Antropología Social, maestro en Antropología Social por la misma universidad, etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estuve como asistente de investigación aquí en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología. He participado del programa de regiones indígenas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues básicamente mis líneas temáticas son la antropología ambiental, los conocimientos de los pueblos originarios y ahora un poco la emotividad generada por las alteraciones y las crisis ecológicas. Entonces, un poco de lo que va mi ponencia es justamente dar cuenta, ahora ya no de alternativas, sino también alterrelaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a estos territorios y un poco dialogando con esta propuesta de Edgar, ¿no? De qué pasa con el ritual, ¿no? A todos como antropólogos lo primero que nos atrae es la visión del ritual, ¿no? Y todos queremos conocer el simbolismo, conocer los significados, ¿no? Y es lo primero que nos atrapa. Y de pronto ya cuando uno está en sus investigaciones o preparando ya sus disertaciones de grado, dice, encontré la lógica del ritual, ¿no? No, pues es su propia interpretación. Lo que hay detrás es algo más profundo que muchas veces no llegamos a conectar y que esto tiene que ver justamente por la rapidez con la que realizamos las investigaciones en campo, con el compromiso que generamos en las comunidades, ¿no? Hay muchas veces que por cumplir con los tiempos de CONACYT uno va casi corriendo a campo, ¿no? Y entonces que dice, ya entregué, ya cumplí, ya entendí la ritualidad, en este caso, maceo, ¿no? Pues no es cierto. Esta investigación es parte de mi trabajo doctoral y el cual he venido realizando desde la maestría. Ya ahorita con este año ya llevo realizando este acercamiento aproximadamente 6 años. Pues ya tengo un panorama amplio de lo que va la fertilidad hídrica en la región huasteca. La siguiente. Y como les mencionaba, este trabajo se está realizando entre comunidades nahuas de la Huasteca Veracruzana, específicamente del municipio de Chicontepec. Y esto es muy interesante ver un poco la ubicación de Chicontepec porque está ya en la parte extremo norte del estado de Veracruz, colinda con el estado de Hidalgo y hacia el sur colinda también con comunidades tepehuas y con comunidades otomís. Y esto es muy interesante porque parte de la ritualidad que yo les voy a presentar tiene que ver con la realización también a nivel étnica que hay en esta región, ¿no? Esta misma expresión la realizan tanto otomís como huastecos, como tenec, como tepehuas. Pero de pronto uno cuando va viendo todas esa diversidad de prácticas, lo que va encontrando son sus propias formas de manifestarse en esa ritualidad. Un poco aludiendo al trabajo que ya realizó el investigador Leopoldo Trejo, junto con otro grupo de compañeros, quienes se dieron a la tarea de ver esas divergencias y convergencias en la ritualidad a través de estos grupos. Del lado izquierdo podemos ver lo que es el referente de la región huasteca para todos estos grupos, que es el denominado Cerro Postecli. Y este cerro es un referente a nivel regional, ya que en él se tiene un conocimiento de que ahí viven los espíritus o viven otros seres con los cuales conviven
los más seguros y con los cuales se pueden acciones, en este caso vinculadas con el agua. Eh, entonces, esa es la importancia, nada más que a partir de hechos históricos y conflictos comunitarios, pues esta perspectiva, digamos, generalizada sobre este cerro se ha perdido un poco, ya que pues los procesos de evangelización, los procesos políticos ha generado, y también los procesos educativos han generado mella en cómo tiene que relacionar la gente con ¿no? Por ejemplo, para la Iglesia Católica, para ellos es muy fácil decir que pues, es simplemente un cerro, ¿no? Que por qué tiene que ir a dejar ofrendas allá. De parte de la escuela, pues no lo ven más allá de un elemento de la geografía, ¿no? Y para la política, actualmente, digamos que ese era un elemento que estaba ahí como dormido, pero el año pasado, a raíz de la colocación de una antena de comunicaciones en su punta, empezó a generar una transformación de las relaciones de estas entidades con la propia comunidad, como más adelante se los voy a platicar. Cuando yo me acerco a estas comunidades, llego justamente como antropólogo novato a una ceremonia ritual, ¿no? Que todos en la literatura habían dicho que era una petición de lluvia. Y pues yo llego y lo primero que pregunto es justamente cuándo se va a hacer la petición de lluvia, y que nadie me da razón de ello, porque ni siquiera ellos localmente la conciben de esa manera, ¿no? O sea, un mito antropológico que había sobre esta situación. Entonces, lo primero que yo me doy cuenta es justamente identificar que el nombre local es Atlacualtilistle, que es más o menos se traduce como darle de comer al agua, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra esta relación de vínculo con un elemento que para mí, desde mi formación, desde mi construcción occidental, pues cómo le puedo dar de comer al agua, ¿no? Y cuando para mí el único vínculo que tengo con ella es o que esté disponible en la llave o que me llegue por pipa, no más. Entonces, este primer elemento justamente me replanteó la forma en cómo yo tenía que acercarme etnográficamente y en compromiso con la localidad. Porque mientras que para mí iba a ser un registro que justamente nació de mi primera experiencia aquí en el museo, era justamente ir a conocer esta ceremonia y pues para mí nada más era una descripción, ¿no? Sin embargo, cuando llegué y pedí permiso al especialista ritual, que me decía, primero tienes que respetar. O sea, puedes ver, puedes estar aquí, puedes convivir, pero primero miras, respetas y después puedes preguntar. La primera vez, en 2016, yo no pude preguntar nada. Era una serie de acontecimientos que pasaban alrededor de la ceremonia que yo no sabía ni siquiera dónde colocar los ojos, porque pasaban múltiples acciones, múltiples interacciones que no sabía justamente qué observar detenidamente y a profundidad. Esa fue una primera enseñanza que como etnógrafo primerito, pues creo que ahora es muy revelador, ¿no? Ciertamente cuando llegamos a campo, casi siempre a la primera que debemos preguntar luego cuál es la cosmovisión de la gente, ¿no? Cuando en primera eso ni existe, y en segunda cuando creo que esas relaciones también se van construyendo con el tiempo, con la confianza, ¿no? Y algo que me enseñó, por ejemplo, parte de la investigación en maestría, fue justamente que también a partir del cuerpo, cuando incorporamos los conocimientos a través de nuestra experiencia y nuestra experiencia compartida con las comunidades, también aprendemos. Es decir, cómo incorporamos, cómo metemos a través de las sensaciones, de las emociones, de la afectividad, el conocimiento y los conceptos que se están generando a través de un episodio como la sequía. Entonces, ¿cómo generar una nueva propuesta? La verdad, con mucho respeto lo tengo que decir así, me tuve que desubicar totalmente de toda la narrativa, de toda la literatura que antecedía este tipo de prácticas, porque no me estaba llevando a nada. Era nada más darme era corretearme a mí mismo y no llegar a ningún lado.
Entonces tuve que generar propuesta teórica, esto es pues a raíz de mi trabajo, el doctor Alessandro Questa, quien me generó ahí nuevas dudas, nuevas inquietudes para generar pues nuevos acercamientos a literatura que de pronto pues por acá parece que no estamos leyendo, ¿no? Básicamente el primer modelo con el que empecé a analizar fue justamente la teoría de redes y del actor red para ver justamente cómo el agua se empezaba a movilizar en esta ceremonia como a nivel de la vida comunitaria, cómo el agua tenía múltiples discursos, cómo el agua tenía múltiples corporalidades, significados, incluso intereses, como ahorita se los voy a presentar. Bueno, yo inicié ya prácticamente como con la investigación más a fondo en el 2019, cuando empezó el inicio de la sequía en la región huasteca, y esto inició en la comunidad de Teacatamatlán, que es la foto con la que ilustro es la de su pozo. Ese pozo abastece a 250 personas y en un periodo de 12 meses estuvo totalmente sequía, ¿no? O sea, ya ahí pude empezar a hacer analogías de lo que en otras partes del mundo se conoce como el día cero, cuando una población deja de tener agua para consumo humano. Y esto me sorprendía mucho porque decía, bueno, si esta situación y estas características se están pasando en una región con altos índices de vegetación, que todavía parece ser saludable, donde hay todavía condiciones de lluvia, digamos, altas y con condiciones de población sumamente bajas, 250, yo creo que no es ninguna colonia de la Ciudad de México, y que ya se hayan quedado sin agua. ¿Qué iba a pasar en una escala mayor, no? Una de las referencias que me daba uno de los ritualistas respecto a esta comunidad es que ellos sufrían por el agua porque pues ya no eran iguales, ¿no? Ya habían alterado su relación con el agua, ya no hacían ceremonias, ya la contaminaban, ya se peleaban por ella, había gente que ya la vendía. Entonces digamos que había actos humanos que estaban incidiendo en que el agua también ya no llegara, y era como una lectura que se estaba dando sobre la sequía en ese momento. Uno de los elementos que me permitió hacer operativa esta tesis fue justamente el de Tlayohuía, o sufrimiento, más o menos la traducción que se hace. La raíz viene de la palabra Ikyo, que es una de las entidades anímicas que construye el cuerpo de la sociedad Mazehue, ¿no? Es decir, la respiración, el aliento, el suspiro, el vaho. Cuando nosotros hablamos desde la perspectiva Mazehue, estamos generando a través de las palabras, estamos generando relaciones, estamos generando actores, estamos generando objetos, sujetos. Entonces, cuando llega la sequía y se ve imposibilitada la vida, sufrimos porque nos estamos quedando sin aliento, es decir, estamos al borde de la muerte. Muchos de los elementos que estaban alrededor del Tlayohuía era justamente todo esto, ¿no? Había un problema comunitario muy fuerte de separación, el comportamiento estaba cambiando, mucha gente se iba, ya no regresaba, había transformaciones ambientales muy fuertes, ¿no? Que habían pasado de la milpa a la ganadería, y ahora la invasión de las tierras por la producción de naranjales, y también, digamos que a nivel por abajo de la tierra, pues está ahí un fantasma todavía dormido, ¿no? La producción del Paleocanal de Chicontepec como un proyecto eh, de petróleo y de gas, ¿no? Que todavía no está ahí, pero ya está planificado como parte de las estrategias del gobierno federal, ¿no? Entonces, si le vamos sumando, pues todas esas transformaciones han ido deteriorando el paisaje del agua seca, y esto estaba en consonancia con un concepto que se generó en Australia que se denomina solastalgia, es decir, cómo la gente está teniendo efectos psicológicos y emocionales por la devastación de su ambiente. Algo, por ejemplo, desde los Mazehue, pues estábamos encontrando, ¿no? Estaban sufriendo. Sin embargo, el Tlayohuía, desde esta experiencia nos estaba enseñando más, porque desde Australia nada más nos estaban diciendo que los que sufrían eran los humanos.
aquí con los Macehual estaba sufriendo la milpa, estaba sufriendo el maíz, estaba sufriendo el agua, estaban sufriendo los animales, estaba sufriendo el propio cerro. Cuando yo les refería la salud y vitalidad del cerro, yo les decía, es que el cerro está verde, ya no está triste. Ese verde que tú ves no es verde. Entonces, desde mi percepción, ese verde para mí representaba vida, pero para ellos era un tono de verde que no tenía nada que ver con una cualidad de vitalidad. Algunas de las estrategias que se generaron fueron la búsqueda de pozos. Hubo una movilización por parte de la comunidad para ver cómo resolvía. Incluso llegaron a secuestrar una pipa que estaban utilizando para pavimentar y no para proporcionarle agua a las comunidades. Pero esta fue la más fuerte y esta es en la que me tengo que abocar, el Atotlacualtilistli. Esta ceremonia se empezó a realizar en el cerro de Ixcacuatitla, que es la comunidad que está bajito del cerro. Y para ese momento ellos eran, digamos, los que estaban en la punta de lanza de la realización de la ceremonia, pero también muchas de estas ceremonias ya estaban siendo como adoptadas y cooptadas por la Iglesia Católica que está en la región. Y también vemos, por ejemplo, en algunas, como en esta toma, donde ya se aprecia también la imagen de San Juan, ¿no? Entonces uno dice, bueno, San Juan. Y por ejemplo, esta abuelita que va cargando una olla, que es justamente el contenedor donde vive la sirena. Entonces, cuando empieza a ver todos estos elementos, uno en campo dice, a ver qué está pasando, ¿cómo que me hablan de San Juan? ¿Cómo que me hablan de la sirena? Y entonces lo que pasa es que cuando uno va siguiendo toda la ceremonia y lo que yo denomino el cosmos socializado de los Macehual, pues se da cuenta que ellos tienen esta necesidad, pero también esta estrategia. Y que esto es algo muy importante que va en diálogo con lo que mencionaban en la mañana, porque decían, bueno, nosotros creo que ante la crisis no tenemos tantas estrategias, ¿no? Estamos condicionados por un modelo de resolver las cosas, que cuando nos dicen se acabó el agua, o te aguantas, o la compras, o ves cómo le haces para resolver esa precariedad, ¿no? Mientras que para los Macehual les dijeron, hay una sequía, esta sequía lleva 5 años, y ellos lo primero que destacaron fue empezar a realizar la ceremonia, ¿no? Entonces, en este mapa que yo he estado ahorita como generando, es con lo que yo empiezo a trabajar durante el doctorado, que he llamado la afectividad hídrica. Es decir, cómo los Macehual están construyendo una ecología hídrica relacionada con esta sequía que ya lleva 5 años, pero a través de sus emociones. Y yo pensé que el Tlayohuía o el sufrimiento iba a permanecer constante durante estos 5 años. Sin embargo, en este último año en campo me he dado cuenta que ya cambió el concepto. Ya pasó de Tlayohuía, que era como un estado que podría como manejarse, ¿no? A un concepto que ellos denominan tipolihuice, es decir, nos vamos a morir. O sea, ya empezaron como sufriendo, pero ya con 5 años de sequía dijeron, esto ya se está poniendo grave, no hay respuesta de parte de las autoridades, y cuando ya empieza a mapear todas estas comunidades que yo les he denominado pues, comunidades de costumbre, que es donde se están realizando todas las ceremonias, ese es el Cerro Postectitla. Y nada más aquí se realizaban, y durante 2023 y ahora 2024, que son los puntos en color rosa, ya se extendió en esta franja sur del municipio. Y la lectura que ahorita le estoy dando es que justamente en los dos flancos laterales del municipio, ¿qué es lo que está pasando? Que son los dos principales ríos de la región. Toda la gente se está dando cuenta que estos dos ríos se están desecando. Por eso la urgencia de hacer estos rituales. ¿Por qué? Porque ya no hay manera. Pero lo más sorprendente de esto es que estas son comunidades Macehual, y las que están todavía un poquito más tiradas al norte como estas ya son comunidades mestizas, naranjeras también. Ellos también ya recurrieron a la Totlacualtilistli porque ya no hay forma de parar esta sequía. Y bueno, pues se ha vuelto a reconectar esa relación con el agua, con el respeto, pero también
de manera reflexiva. Están generando estrategias en algunas localidades ya en colaboración con algunas de las universidades de la región, principalmente de las interculturales del estado de Veracruz, para generar remediación de ríos, de arroyos, un poco generar estrategias de captación, porque como era una región que no sufre este tipo de cosas, pues ahora tienen que buscar maneras de cómo captar y retener agua, ¿no? Y una de esas estrategias también es volver a los cuerpos de agua. Este es un arroyo que va cruzando una de las comunidades y esto ya no se hacía. Estos altares que son donde se les dejan estos depósitos de ofrenda a las entidades del agua ya no se hacían y este 2024, a consecuencia de la grave sequía que se vivió, ya están volviendo otra vez. Esta es la estrategia desde el municipio, ¿no? Mientras que para unos es hacer ritual desde el municipio, es tener tinacos para poder captar agua. Y bueno, las condiciones también ya de infraestructura, digamos, a un nivel más técnico, pues son gravísimas, ¿no? Muchos de estos pozos son históricos y no se encuentran en las condiciones para poder mantener la vitalidad. Y pues este es parte de un imaginario, un paisaje que siempre ha estado en la Huasteca y que apenas con las últimas lluvias de esta temporada, pues se ha podido apreciar y que es algo, digamos, que extrañan los huastecos, ¿no? Esa bruma, esa neblina que siempre se encontraba en su región. Gracias, Mati. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a la última ponencia de la mesa, presentada por el doctor Oscar Ulloa. Él actualmente es doctor en antropología social por la Universidad Iberoamericana, ha realizado estancias académicas en la Universidad de Buenos Aires, al igual que en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Su trabajo etnográfico se ha desarrollado principalmente en el Istmo de Tehuantepec y en los valles centrales de Oaxaca, donde ha investigado extractivismos, movilizaciones socioambientales y ecologías locales con poblaciones Benzá, Vinisa e Icots. Ha sido investigador asociado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, Reino Unido, así como en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras e investigador postdoctoral del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde es integrante de los núcleos de investigación indígena aplicada. Es autor del libro Sembrar Agua, Reinvenciones de la Defensa Territorial en Chimistá. Bienvenido. Gracias. Sí. Buenas tardes. Yo voy a hablar digamos, una continuidad discursiva de lo que se ha planteado en esta mesa, al punto de hablar de estas interacciones, ya digamos a un punto de una escala mayor a lo que, por ejemplo, nos presentaba David, ¿no? También les quiero referir que esta es sobre todo una historia, ¿no? Una historia antropológica basada en hechos etnográficos y también a partir de ello analizo cómo se ha influido en territorios indígenas a través de políticas públicas una serie de relaciones e interdependencias que no necesariamente han sido visibles históricamente y que entonces he denominado como ecologías en disputa o invisibilizadas. Dentro de esta historia, pues, en términos generales es una defensa por el agua en los valles centrales de Oaxaca y a partir de ello pues es como he pensado una serie de categorías tanto antropológicas, etnográficas, como al mismo tiempo de política pública, ¿no? En el sentido de cómo lo que se discutió un poco, digamos, en la mesa inicial este día sobre el racismo institucional siempre presente en relación con los pueblos indígenas, es de algún modo un mecanismo que socava los horizontes de estos pueblos, ¿no? Ya sea en términos políticos, organizativos y de la propia esperanza que ellos fraguan constantemente. Entonces, doy paso a ello. Esta historia comienza en los valles centrales de Oaxaca, específicamente al sur de la región, en lo que localmente se conoce como el Valle de Ocotlán, que se ubica aproximadamente a 45 kilómetros al sur de la capital Oaxaca de Juárez
y donde en 1967 ocurre un hecho que fue paradigmático para esta región. Quizá no tanto así para la historia de la política pública mexicana, pero en este sentido hay una veda hídrica en septiembre de 1967 que es rubricada por Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, esto es parte de una tendencia postrevolucionaria donde el agua era este hilo conductor de lo que iba a ser el desarrollo de este país, ¿no? Se pensaba mucho el desarrollo de México como Estado-nación a partir de, por ejemplo, cómo se iba a hacer la distribución del agua más allá de lugares como la Ciudad de México o zonas nuevas que estaban en procesos de industrialización, como por ejemplo Monterrey, Guadalajara y también el área metropolitana de esta misma capital. Entonces, un poco empujado por esta influencia de política pública hídrica, sobre todo en la cuenca del Tennessee en Estados Unidos, vienen una serie de intervenciones de política pública que van aproximadamente de la década del 30 hasta, digamos, 1967, que es como una de estas últimas grandes intervenciones del Estado en torno a territorios indígenas relativamente al agua, ¿no? Entonces, esta veda no tiene ningún contexto previo científico que de algún modo pusiera en perspectiva que era necesaria, ¿no? Simplemente en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se manifiesta que probablemente y potencialmente los campesinos de origen Benzá o zapoteco, según sea el caso, yo elijo el término Benzá porque creo que los interpela históricamente y en sus luchas actuales, podían ser de algún modo agentes dañinos para el propio ecosistema, ¿no? Esa era la única razón, sin ningún sustento previo. Entonces, estas manifestaciones de política pública aparecen en estos territorios como en los valles centrales, sin que el grueso de la población se entere de ello, ¿no? Entonces, solamente el campesinado está muy al tanto por las restricciones que ello conlleva, y a partir de eso es donde se fragua esta historia, ¿no? A partir del 67 se limita el acceso al agua a aproximadamente 80 municipios de los valles centrales, la mayoría de origen zapoteco, pero específicamente en esta zona donde yo hice mi investigación doctoral, es donde el deterioro es mucho más evidente. Si revisamos un poco la literatura antropológica clásica en este país, esta región es donde estuvieron Julio de la Fuente y Bronislaw Malinowski haciendo este trabajo sobre los mercados y estas dinámicas comerciales en los valles centrales de Oaxaca. Entonces, Malinowski y de la Fuente escriben la primacía de esta región como un centro comercial del campesinado zapoteco, y aunque no lo ponen tanto de manifiesto, también nos deja ver que es un lugar ecológicamente con mucha riqueza, ¿no? Ellos hablan de ríos, de ciénegas, de lagunas, y cómo confluyen en la comunidad de Ocotlán distintas poblaciones para este comercio, que históricamente fue llevado a cabo hasta aproximadamente la década del 70 en los términos que se puede rastrear en esta literatura, porque a partir de aquí, con la desecación propia de esta veda hídrica, el paisaje cambia y la vocación del territorio también. Lo que antes eran jagüeyes, ciénagas, arroyos, ojos de agua, pasan a ser territorios para cultivo, y eso sin duda es una huella indeleble para este territorio, porque es cuando empieza una gran ola migratoria, ¿no? El campesinado deja de trabajar sus tierras porque no hay posibilidad de acceder al agua para ello. Entonces, esto tiene un culmen muy importante a finales de la década de los 90, cuando la crisis por una sequía que afectó todavía más este territorio se hace presente, y las comunidades de algún modo, al menos en el sur de los valles centrales, se preguntan a sí mismas, ¿qué podemos hacer, no? Y a partir de ello es como se congregan en torno a la figura de esta mujer que fue muy importante del activismo oaxaqueño, sobre todo con pueblos indígenas, que es Carmen Santiago, que en aquel momento era la fundadora de una organización llamada Floricanto, que en ese momento de algún modo funge como un catalizador de todos estos intereses, sobre todo yo lo llamo más intereses que preocupaciones, en cómo contrarrestar una crisis de tales magnitudes. Entonces es como se conforma la COPUDA, que es la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendía la COPUDA? Pues, de algún modo, disputar ante el Estado mexicano lo que para ellos es esencial para la continuidad de su vida, el territorio en sí mismo, ¿no? Porque el territorio contiene prácticas, contiene relaciones y estas interdependencias que iré manifestando. Entonces, en este Valle de Ocotlán es donde se conjuntan primeramente estas 16
comunidades que son entre agencias comunitarias de policía, cabeceras municipales, y estas 16 hacen esta movilización, pero inicialmente todavía no había como un norte, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para impugnar al Estado? Entonces, en esta región que aquí está delimitada por la cuenca del Valle de Ocotlán, las comunidades empiezan a pensar, bueno, probablemente hay únicamente dos alternativas, ¿no? Una, remediar directamente la crisis hídrica, y la segunda, pues impugnar ante el Estado y lo que ello signifique. Lo primero que hacen es una serie de soluciones hidráulicas para empezar a captar agua, distribuirla a todas las comunidades de esta cuenca y al mismo tiempo también infiltrarla al acuífero, porque ellos tienen esta noción de que el acuífero estaba en agonía, ¿no? Es algo que yo empecé a detectar más adelante, pero de algún modo esto fue lo que los movilizó a infiltrar el agua también, no únicamente como una versión utilitarista de remediar una crisis ecológica, sino también de algún modo ir solidificando aquellas relaciones que ya estaban rotas con algunas entidades no humanas. La otra alternativa que siguieron fue impugnar a través de, digamos, primeramente cartas dirigidas hacia la Conagua, que en ese momento ya estaba cobrando hasta 30,000 pesos por el uso excesivo del agua supuesto de estas comunidades, y luego a partir de ahí, con el apoyo de Flor y Canto, todo este entramado jurídico se fue un poco develando para las comunidades, y fue cuando empezaron a impugnar ante ciertos tribunales, ¿no? Entonces, por ahí de 2010, ellos ya eran reconocidos como sembradores de agua, que es un poco paralelo a lo que mencionaba David, esto ya más como una alter-acción de cómo una práctica comunitaria podía de algún modo remediar la crisis que a todas luces parecía una catástrofe apocalíptica, ¿no? En algún sentido. Y en el otro lado se dio un laudo de un tribunal administrativo que instó a la Conagua a negociar con una consulta previa, libre e informada con estas comunidades. Entonces fue cuando se abre el camino a lo que hoy día se conoce de este movimiento, al menos de manera nacional. Y aquí es cuando yo me inserto como etnógrafo en la región, ¿no? Ellos comienzan en primer momento a negociar a través de 5 fases de diálogo con la Conagua, para interpelarlos en el sentido de si habitamos un territorio histórico con una continuidad rural y también una continuidad agrícola, pues nosotros tenemos la capacidad de gestionar este acuífero. Es algo que no se puede hacer en muchos casos, ¿no? Quizá hay excepciones como el territorio yaqui, por ejemplo, muchas impugnaciones recientes donde la Conagua básicamente ha respondido que es el único órgano que puede gestionar el agua en este país, porque no hay un conocimiento tecnificado en estas poblaciones como para intervenir sus propios territorios, ¿no? Un poco esto que les comentaba, un racismo institucionalizado muy presente y a todas luces buscando hacer menos las capacidades a partir de conocimientos y prácticas de estos pueblos, pero con estas fricciones que empieza a haber, yo me doy cuenta un poco de mis errores como etnógrafo, ¿no? Que era lo que yo quería analizar. En principio yo llego y pretendo hacer un análisis desde un, digamos, marco teórico de antropología del Estado, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, era muy limitado cuando empiezo a oír ciertas voces en estas mesas de negociación, donde confluye, además de la Conagua y la Copuda, algunos órganos que eran mediadores, como el INPI, el INTA, y también algunas organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, Flor y Canto. Entonces, hay un hecho etnográfico que para mí, pues, delinea completamente cuáles son las posibilidades de esta movilización. Después de que un técnico de la Conagua estaba a todas luces molesto con la intervención de un campesino que estaba hablando de cómo había soñado que un espíritu en el cerro le había dicho que era necesario ir a dejar ofrenda junto a los técnicos de la Conagua, este técnico le dice directamente, para criterios indios, yo mejor no vengo, ¿no? Eso desató una serie de comentarios y murmullos que en paralelo también me hicieron ver que la Copuda, a diferencia de otros movimientos sociales, ante todo buscó la negociación, que yo lo analicé posteriormente en términos cosmopolíticos, ¿no? Como esta posibilidad incluso hasta de diplomacia en contextos tan agresivos como este. Entonces, aquí es donde empiezan a emerger testimonios como el que presento acá, ¿no? Se habla de una sequía, pero sobre todo porque el territorio está enojado, porque no se deja ofrenda. Entonces, cuando se empieza a mencionar esta clase de narrativas,
en un contexto de negociación con el Estado, pues evidentemente hay fricciones que en apariencia son insalvables. Sin embargo, la COPUDA se mantuvo en esa dinámica a partir de 2017, con una continuidad hasta al menos la pandemia, y empieza a haber esta mención de las alteridades territoriales y lo que yo pues denominé como mundos especulares, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de estos seres que empezaron a ser mencionados cada vez más y más en estas mesas de negociación, ¿no? Se hablaba de guardianes del territorio, de cuidadores del agua, de niños venado que propician el agua dentro del cerro, un poco vinculado a esta idea muy mesoamericanista del Altépetl, pero también como muy llevado a la reflexión muy contemporánea y los intereses de estos pueblos. Y a partir de ahí, pues, hay una intervención sobre todo del INPI para empezar a mediar estas disputas que comenzaban un poco a romper el proceso. Y aquí fue cuando la COPUDA empieza a negociar desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo incluir a estos seres como parte de una política pública? Y algún señor alguna vez me dijo, por ejemplo, ¿cómo llevamos a un decreto nuevo el hecho de que un espíritu me acaba de decir que tengo que ir a dejar una ofrenda de mezcal, chocolate, para que este cerro me pueda dar fertilidad durante todo este año, ¿no? Entonces son preguntas que de algún modo también me interpelan como etnógrafo, y cuáles son las posibilidades de textualidad de eso, ¿no? ¿Cómo voy a escribir en una tesis doctoral o en un libro esta clase de posibilidades dentro de una política pública, más allá de estos reductos que a mi punto de vista son asimétricos, ¿no? Como de hablar de mitos, de hablar de cosmovisiones, cuando en realidad son formas relacionales muy presentes en este territorio. Y todo esto se empieza a constituir en el espacio político que tienen estos pueblos, que es la instancia máxima, que es la asamblea comunitaria. Entonces, la asamblea sirve como este instrumento que tiene un soporte en la legislación oaxaqueña, que desde el 95 reconoce los usos y costumbres, o bien sistemas normativos internos de los pueblos como un mecanismo de pleno reconocimiento. Los pueblos en ese sentido lo retoman sobre todo como usos y costumbres, porque ellos lo ven como una posibilidad de conocimiento situado para transformar una realidad que es a todas luces también histórica y nacional, ¿no? El acceso al agua para estos pueblos. Llega la pandemia y con la pandemia un alto a estas negociaciones. Sin embargo, ya estaba todo muy claro para la COPUDA, ¿no? Y la exigencia más inmediata era: queremos que se derogue el decreto de veda del 67 y los posteriores, que si bien tuvieron menor alcance, estaban todavía presentes como una política pública de intervención en el territorio. A la par, ellos formularon una propuesta que terminó siendo esto que se llamó los títulos de concesión comunitaria indígena del agua. Esto es algo que trabajé mucho con ellos. Yo aporté en el sentido de la redacción de esta posibilidad de política pública, y al mismo tiempo, pues, yo aprendí mucho de ello, ¿no? Ellos me decían, bueno, aquí vamos a plasmar, por ejemplo, que cuando un niño se enferma, tenemos que saber dónde se enfermó e ir por su alma, porque el niño entristece, su sombra, que en este caso es un alma, va a quedar merodeando en el territorio del valle y se va a encontrar con entidades que no necesariamente son, en esta dualidad bueno o malo, son entidades buenas, ¿no? Entonces son entidades que podrían hacerle daño a la sombra alma del niño. Entonces para ello necesitamos hacer un ritual para que esa sombra vuelva al cuerpo. Sin embargo, y me decía una señora que es representante legal de la COPUDA, al menos en un periodo en el que estuve, es que para ese ritual yo requiero la irrigación de sangre de este territorio. Y yo le decía, ¿cuál es la sangre? ¿No? ¿Es un sacrificio? ¿Es un corte? ¿Qué es? ¿No? Sobre todo pensando en estos sacrificios de animales que eran muy presentes en esta región. Y ella me decía, no, es que la sangre de este territorio es la propia agua. Sin embargo, ella me decía, como yo te conté hace unos años, el territorio está en agonía justo porque no hay agua, ¿no? Y ella me decía, ¿qué pasa cuando tú te desangras, te mueres? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando el agua está coartada a quienes tenemos estas relaciones con estos seres? Y en vez de que venga el agua hacia nosotros, va hacia la ciudad de Oaxaca de Juárez o a la minera canadiense que está en el territorio. Entonces, a partir de ahí, de estas nociones muy cosmológicas, se formulaban argumentos que fueron a parar en esta propuesta de títulos de concesión comunitaria del agua, y fue como, de algún modo, el soporte de que el agua tenía una función más allá del utilitarismo agrícola y de esto que el Estado ha visto históricamente como la cosmovisión de los pueblos, tiene en realidad un nivel de influencia mucho mayor y de otra escala que no había sido analizada. Entonces,
la ritualidad pasa a ser una forma de negociación y como tal una invención cultural, ¿no? Esto entonces se convierte en una política pública y en este sentido de hablar de la copuda y el contraste que tiene con el derecho positivo mexicano, en noviembre del 2021 se da pues el hecho más paradigmático probablemente para la historia reciente de esta región, que es la derogación de este decreto presidencial en favor de uno nuevo basado en la propuesta que los pueblos construyeron. Entonces fue una propuesta en la que intervenimos tanto los pueblos como un puñado muy pequeño de académicos y algunos asesores de la sociedad civil, pues en realidad fueron comunidades y quizá del otro lado fuimos acaso 6 personas, ¿no? Pero de algún modo marca también la pauta de una antropología más colaborativa, una antropología que busque esta simetría, no únicamente conceptual, sino también de acción política en conjunto con estos pueblos. Entonces, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación este decreto, se da una pauta de 90 días para que la CONAGUA pues dé una nueva notificación de que a partir de ese momento las comunidades pensadas de los valles centrales de Oaxaca, al menos en el Valle de Ocotlán, tienen la posibilidad de coadministrar el acuífero de Ixiniza, que fue un renombramiento que los pueblos dieron que significa nuestra agua. Entonces, a partir de ahí está dándose ahora un modelo muy interesante de coadministración del agua, un ejemplo que es muy novedoso, también muy único en este país y que de algún modo apunta en términos de política pública a ser la base de lo que pues ahora estamos trabajando, que es un plan de justicia hídrico de los valles centrales de Oaxaca. Entonces, esto sobre todo como una posibilidad de ver que la antropología, desde muchos puntos, no únicamente la antropología aplicada y otras compartimentaciones en la que nos hemos formado, como la antropología económica, política y demás, sino también desde estos puntos muy cosmológicos hay posibilidad de alinear un rumbo conjuntamente con estas comunidades. Entonces, ahora hay muchas fricciones, hay una serie de problemáticas, pero que yo veo muy sanas, muy necesarias, porque de algún modo está interpelando al propio movimiento a reinventarse a sí mismo para darle continuidad a las nuevas generaciones que hoy están entrando a la posibilidad de gestionar el agua, pues mis principales interlocutores fallecieron durante la pandemia, otros han dejado el movimiento por el cansancio, por la edad avanzada, y sin embargo hoy día pues gente joven está tomando este lugar en las asambleas y en la negociación, pese a que no son agricultores, pero sí son gente interesada en su propio territorio. Entonces es una posibilidad todavía abierta y una manera de ver que estas interacciones tienen una cabida dentro de esta disputa con el Estado mexicano, aún en estos momentos. Entonces, esto es todo y les agradezco la atención. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, como un cierre general de la mesa, pues vemos cómo se pueden generar eh, estos diálogos alternativos, ¿no? Contemplando desde los conceptos, desde sus propias formas de simbolizar, significar, construir, relacionarse con el territorio, es muy importante también como una propuesta, ¿no? Analítica, que muchas veces sobreponemos nuestras epistemologías, nuestros conceptos ante la realidad etnográfica, justamente porque chocan y contrastan tanto con nuestra propia experiencia que no nos damos tiempo de reflexionar sobre lo que implica este tipo de, de captaciones que hacemos de otras realidades, ¿no? Y pues bueno, les damos la palabra por si gustan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Si hay algunos minutos todavía. Para Oscar, a mí me llama mucho la atención cómo, o quisiera saber cómo pudiste trasladar ese lenguaje, o sea, esa presencia de otros entes a un proyecto de decreto. O ¿cómo fue el proceso con la comunidad? Y pues tú como antropólogo, ¿cómo pudiste enlazar como ambos conocimientos para tener un insumo? ¿No? Bueno, mientras anima alguien más. Bueno, en realidad
Pues este es un ejercicio muy a partir de lo que la propia Organización de los Pueblos me planteó. Si se dieron cuenta, yo prácticamente no mencioné algún concepto en su lengua local, por ejemplo. Y esa es una cuestión que los propios pueblos dijeron, es que es la única manera de que podamos ser escuchados de la manera en que queremos, ¿no? Entonces ellos me decían, es que quizás si metemos a estas propuestas de decreto nuestras concepciones, nuestro idioma, esto puede empantanar el proceso que parece una vía libre hasta el momento previo a la pandemia. Entonces ellos me plantearon, bueno, no hablemos de conceptos como los nombres de los cerros o de los nombres de las entidades, pero sí vamos a decir que son guardianes del territorio al menos. Y ahí, por parte de la CONAGUA, ellos lo encapsularon y todavía está en la propuesta de decreto y luego en el decreto posterior, firmado por el presidente, dice todavía en letras mayúsculas, la cosmovisión de los pueblos indígenas de los valles centrales de Oaxaca. Entonces, yo estaba muy peleado con este concepto de cosmovisión porque me parece muy de algún modo irreductible, ¿no? O sea, como que no da la posibilidad de entender más interdependencias de las posibles, como si nacer en un territorio te predestina a ser un ideal de indígena zapoteco, ¿no? Entonces ellos me decían, no, o sea, yo soy Benzá profesionista, yo soy Benzá carpintero, entonces nos decían como una serie de identidades en las cuales ellos se adscribían y me decían, entonces vamos a llevarlo como un conglomerado, como hablar de guardianes de agua, hablar de ritualidad, para tampoco no llevar este proceso algo que tardaría más años. Entonces, creo que lo único que fue complejo, al menos en mis procesos escriturales, fue cómo representar estos discursos de alteridad tan presentes, ¿no? Cómo de algún modo darle la legitimidad, de algún modo muy entrecomillado en la academia, de decir que efectivamente hay ancestros que se aparecen y miden 2 metros y pueden golpear a un técnico de la mina, ¿no? Como ocurrió en un momento del proceso. Entonces era como ese más bien no tener miedo a ese tipo de representación por el que dirán de la academia en este país, ¿no? Entonces, pues eso de algún modo concluyó pues que hoy las comunidades tienen un decreto presidencial y se colabora activamente con varias instituciones del propio Estado. Con sus disputas, claro, pero hay una posibilidad todavía abierta y pues con esta también avenida de saber qué va a pasar en el futuro, que es algo que no está dicho y los pueblos son conscientes que se construye en la propia disputa. Entonces, a partir de ahí es un poco la experiencia, no hay un recetario, por supuesto, entonces depende también del etnógrafo que está ahí en estos pueblos. ¿Alguien más? Ya que nadie se anima, ay, perdón. Yo quise hacer un comentario porque, o sea, yo fui de niño al fuerte de Loreto y al fuerte de Guadalupe, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención ir por las clases de historia. A mí me gusta la historia desde niño. Y creo que, o sea, es muy triste, ¿no? Lo que está sucediendo de una cuestión patrimonial a una cuestión turistificadora y gentrificadora, ¿no? Con el abuso del Estado hacia el patrimonio, ¿no? Y la negación, pues, de los procesos históricos que están reflejados pues, no solamente en los libros, ¿no? O sea, hay una danza de suavos, ¿no? En Puebla, ¿no? O sea, hay un traje de suavo que se manifiesta en danzas ritualísticas nahuas en el estado de Puebla, ¿no? Están representadas aquí en el museo, no sé si ya no están o van a estar, ¿no? Están en reestructuración, pero pues ahora que lo vi, o sea, yo cuando fui, bueno, también fui al African Safari después, ¿no? Pero era eso, ¿no? Era ir a ver, pararte en el fuerte y ver cómo se ve todo el paisaje y cómo, pues, los mexicanos, sí, ¿no? O sea, defendieron, ¿no? O sea, y creo que también pues, tiene que ver con los planes de estudios en materia de historia desde la primaria, ¿no? O sea, a lo mejor que Ignacio Zaragoza ya no está en el billete de 500 pesos. Pero, o sea, solo quería comentar que me parece muy triste, que a mí me retomó a la infancia el querer ir a presenciar un lugar donde hubo un acontecimiento histórico heroico por parte de cómo se conforma nuestra identidad nacional, ¿no? Y pues,
no hay más que decirles palabras de solidaridad con ustedes en el proceso de violencia institucional que están viviendo y con violencia patrimonial que están viviendo por parte de estas malas prácticas turísticas, ¿no? O sea, creo que ninguno aquí somos turistólogos y no nos interesa ser turistólogos, pero el turismo hoy en día es una industria que genera, creo que es la segunda industria que mayor Producto Interno Bruto se produce en este país y se están haciendo malas prácticas en relación a dicha industria. Bueno, yo quisiera, es interesante su comentario y esa es la parte de las escenificaciones que se hacen y cómo se altera el paisaje dentro del proceso de turistificación. Y además tiene que ver también con esos procesos hídricos. Mientras en Colombia los cerros están tratando de mantener para que sean retenedores de agua, pues nosotros los llenamos de espacios lúdicos y quitamos la cobertura vegetal. Y tiene que ver con este proceso turismo y cuestiones hídricas también, porque se relaciona mucho. A mí me pareció muy interesante, mientras en las ciudades se privatiza el agua. En las comunidades a veces se les da una carga terrible. ¿Cómo llevar esa parte de la ideología a la protección jurídica de un territorio? En el sur de Puebla, donde también trabajo, en Huaquechula, tenemos un problema que el agua que llega a Tlisco, que es la ciudad, Xochimilco, Huaquechula, viene de los deshielos del volcán Popocatépetl. Y muchas veces, bueno, ha bajado la cantidad de agua también. Y al bajar la cantidad de agua es un problema que viene desde el siglo XVI, de qué le toca a cada comunidad, si una naranja, un limón. Y en Huaquechula, que tenemos un proceso de turistificación terrible, en la celebración de Días de Muertos, la Secretaría de Turismo les pide a las familias que viven gracias a las remesas de los migrantes en Estados Unidos tener agua suficiente para el baño, para lavarse las manos. Tienen que dar de comer a un promedio entre 5 y 10,000 visitantes de forma gratuita, porque el Estado se monta sobre esa riqueza paisajística, sobre esa riqueza cultural, la usufructúa, dejando sin nada a las poblaciones. Eso yo creo que es muy interesante, cómo se junta la parte del proceso turístico, la parte del agua, del paisaje, y cómo nos vemos indefensos ante las propias instituciones que nos dan la vuelta. Nosotros llevamos 12 años sin que nos vean en México, ¿no? Y cada vez nos van relegando más como creadores de centro natural. Entonces, algo que sí debemos evaluar y que a veces no se nota tanto desde la Ciudad de México, ¿no? Lo que está pasando en Valles Centrales, en Krill, en el Chepe, ¿no? Unos amigos fueron y bueno, pues pasan a Krill y todo es maravilloso. No vemos qué es lo que está abajo. Yo creo que es en donde, como en muchas partes de los museos, la arqueología es aburrida, también nos falta crear un buen discurso que llegue a las poblaciones realmente y al público en general, qué es lo que está pasando. Igual que lo que pasa, hay mucha gente, te podrá decir, la zona de los fuertes está de bonita, me podría tomar fotos, pero no saben qué es lo que ha pasado. Se ha borrado totalmente la historia. Gracias. Como le comentaba, que son realidades alternas, ¿no? Estamos viendo dos o tres visiones, uno desde la ciudad, otros desde el campo, otros desde otros lugares, y creo que no debe de ser estas visiones alternas. Tenemos que ver el conjunto de cómo se está manifestando y de cómo este problema no nada más en la ciudad o en pueblos así como en Oaxaca, sino todo en la Huasteca, ¿no? Porque también la Huasteca tiene un problema bien fuerte. Pero no, como dice José, son nada más lugares específicos, no es una realidad conjunto, sino son realidades alternas que no llegamos a conjuntar. Creo que eso es lo que también tenemos que ver como antropólogos, no nada más ver el punto central, sino ver qué es lo que está alrededor. Como decía él también, que llega la gente de un pueblo desolado,
cuando son asentamientos dispersos, ¿no? Entonces no ves el conjunto, así como se ven los fuertes de Loreto, que ven nada más el cerro y ven todo, pero en realidad no saben qué es lo que está sucediendo, no saben cómo se vive el día a día. Entonces, estas realidades son tristes y hay que hacer un conjunto de ellas para poderlas entender. Gracias. Bueno, pues si ya no hay alguna otra intervención más, pues les agradecemos su presencia, el habernos acompañado. Muchas gracias a cada uno de los ponentes y las ponentes. Y pues muchas gracias, que tengan buena tarde. Vamos a ver si ya. ¿Me vas a quedar o te vas a ir? Sí, sigue otra aquí y otra abajo. Es que no me acuerdo cuál era. No tengo pero... es de sustancias psicoactivas. No es de algo cibernético. No, el otro es más como de medicina. No era de algo cibernético. Inteligencia artificial. Esta que va a ser ahora. Esta. Sí. La cuestión de ya fue. Pero es muy usado en Guatemala. Es una infección. Pero es de... Yo tengo una vez... Centro de la... Sí, sí, ando. Ya lo... no.